Hola, gracias por acompañarnos otra vez. Hoy vamos a hablar de cómo comprobamos que la Biblia realmente es palabra de Dios. Esta presentación tiene muchísima información, entonces no nos va a dar tiempo de cubrirla toda en una sola hora. La vamos a partir en dos. La primera parte vamos a hablar de qué es la Biblia, o sea, cómo está compuesta, de dónde viene la Biblia que hoy en día nosotros podemos leer, ¿y cómo sabemos que eso realmente viene de Dios? ¿Cómo sabemos que esos escritos en realidad vienen directamente de Dios? Y para entender eso, vamos a revisar tres tipos de evidencia. En la sesión número 1 vamos a ver la evidencia externa, la evidencia bibliográfica, y en la siguiente sesión, el próximo martes, vamos a ver algunos ejemplos de evidencia interna. Y esto es lo más emocionante y la verdad lo mejor que te puede pasar. Es un viaje espectacular porque vamos a ver cómo desde Génesis hasta Apocalipsis, o sea, del inicio hasta el final, Dios ha dejado sus huellas digitales en todos estos escritos y es una cosa maravillosa descubrir esto. Y luego, pues por último, la pregunta más importante, ok, ya sé todo esto, ahora, ¿qué hago con ello? Entonces, comencemos con qué es la Biblia. Vamos a ver su composición, algunos temas, algunos pequeños puntos de epistemología y cómo sabemos que es la palabra de Dios. ¿Ok? Entonces, comenzando por su composición. Lo que nosotros conocemos como la Biblia hoy en día es en realidad una colección de libros. Son 66 libros que componen esta colección y están escritos más o menos por 40 individuos durante un periodo de tiempo de aproximadamente 2000 años. Consideramos que el libro más antiguo de la Biblia es el libro de Job y este estuvo escrito más o menos en el año 2008 a.C., porque Job vivió contemporáneo con Abraham, que fue el primer judío de la historia. Y el último libro de la Biblia, que es el Apocalipsis, lo escribió el apóstol Juan, más o menos en el año 95 después de Cristo, aunque hay que considerar que cuando él recibió la revelación y se le pidió que escribiera este libro, él estaba exiliado en una isla en Patmos, así que él no tenía conocimiento de muchas cosas que estaban sucediendo, que habían sucedido en años anteriores en Jerusalén y otras partes de Israel. Bueno, como ustedes saben, la Biblia se puede dividir en dos grandes partes, el Antiguo Testamento y el Nuevo Testamento. El Antiguo Testamento es todo lo que ocurrió antes del nacimiento de Jesús y el Nuevo Testamento es a partir de su nacimiento. Entonces, en el Antiguo Testamento tenemos un grupo de 39 libros. Los primeros 5 libros son los que los judíos llaman la Torá. Y en estos libros, que fueron escritos todos por Moisés, es donde Dios dejó la ley que los judíos después tenían que aplicar a su vida y que nosotros, aunque no estamos bajo esa ley, sería muy bueno que aplicáramos algunas de los principios que vienen ahí, porque es donde Dios le comunica a la humanidad cuál es la mejor manera de vivir. Y ya que Él fue el diseñador llámale, del juego de la vida, Él conoce las reglas, Él conoce las dinámicas, entonces si Él nos da instrucciones, es en nuestro mejor interés seguirlas. Entonces esos son los primeros 5 libros del Antiguo Testamento. Después tenemos un grupo de libros que son de narrativa histórica. Tenemos libros de sabiduría, los profetas mayores y los profetas menores. Mayores y menores no porque uno sea más importante que el otro, sino simplemente porque los profetas mayores tienen un volumen bastante más grande de escritura, que los profetas menores. Bueno, segunda parte, el Nuevo Testamento. Aquí tenemos 27 libros, dentro de los cuales los primeros 5 son los evangelios, y después tenemos lo que se conoce como las epístolas paulinas, que son las cartas que escribió el apóstol Pablo. Enseguida viene un grupo de epístolas generales, que son cartas que escribieron otros apóstoles. Y por último, el libro de Apocalipsis, que escribió el apóstol Juan. Entonces, el Antiguo Testamento es como Dios habló en el pasado, ¿ok? Él le dio su palabra a los profetas
y la fueron pasando de generación en generación. Y el Nuevo Testamento, la palabra de Dios dice que en los últimos días nos habla por su Hijo. Entonces es lo que dijo Jesucristo y lo que los apóstoles tienen en el récord. Ok. Bueno, entonces aquí vemos que el Antiguo Testamento es la historia de una nación. Esa nación es Israel, es la nación que Dios creó y es su nación electa. Esta nación es muy importante porque es la nación que iba a traer al Mesías a la tierra. El Mesías, el que iba a salvar el mundo, ese Mesías es Jesús y el Nuevo Testamento es justamente la historia de este hombre. Entonces, el Antiguo Testamento es la historia de una nación que es Israel y el Nuevo Testamento es la historia de un hombre que es Jesús. Dentro del Antiguo Testamento se escribieron cientos de especificaciones acerca del Mesías y estas fueron escritas muchísimos años antes de que él naciera. En la mayoría de las ocasiones, cientos de años antes de que él naciera. Pero después él nace y en el Antiguo Testamento está descrito, está en el récord, que él cumplió con todas estas especificaciones que estaban dadas en el Antiguo Testamento a través de todos los profetas. Entonces, a través de ese cumplimiento de las especificaciones, él está autentificando su identidad y además está ratificando el Antiguo Testamento. ¿Y cómo hizo esto Jesús? Bueno, hay en el Nuevo Testamento, no nada más por Jesús, sino también por el resto de los apóstoles, hay más o menos 165 citas del Antiguo Testamento que están en el Nuevo Testamento. Y además de las citas, hay arriba de 200 alusiones a cosas que están escritas en el Antiguo Testamento. Por otra parte, también Jesús habló acerca de Moisés, acerca de Daniel como profeta. Les dio una clase de las escrituras a algunos amigos que iban en la carretera en camino a Emmaus. Entonces, en varios lugares del Nuevo Testamento, Jesús mismo está ratificando el Antiguo Testamento. ¿Ok? Podemos decir que el Antiguo Testamento está revelado en el Nuevo Testamento y el Nuevo Testamento estaba encubierto en el Antiguo Testamento. Ok, entonces, ¿cómo podemos entender este concepto de que realmente es palabra de Dios cuando fueron ciertos humanos los que tenían la pluma en la mano para escribir estas cosas? Digamos que los hombres que con su mano trazaron las letras, imagínate que ellos fueron como el guante, ¿ok? Pero la mano que estaba dentro del guante era Dios. Entonces, aunque el hombre sea el escriba, Dios realmente es el autor. Ay, perdón. Vamos para atrás. Segunda de Timoteo 3:16 nos dice que toda escritura es inspirada por Dios y útil para enseñar, para reprender, para corregir y para instruir. Ahora, la pregunta que tenemos el día de hoy nosotros es si podemos comprobar esto. Entonces, primero vamos a ver de dónde viene nuestra Biblia. ¿Ok? Primero, pues los escribas fueron los que trazaron todos estos escritos. ¿Ok? Y estos fueron hombres que, de acuerdo a la palabra de Dios que nos habla en Jeremías y en Gálatas, Dios escogió a estos hombres y los preparó para que fueran su guante y pudieran escribir su palabra. Ellos escribieron exactamente lo que Dios quiso comunicarnos. Y ahora, hoy en día, en esta época de la historia, podemos confirmar eso incluso por códigos escondidos, análisis matemáticos, profecías cumplidas y algunos otros elementos que vamos a ver en nuestra siguiente sesión. ¿Ok? Ellos contribuyeron personalmente en forma, pero no en contenido. ¿Por qué decimos que contribuyeron en forma? Porque no es como que cada vez que iban a escribir algo por inspiración divina entraban en shock ni nada por el estilo. Entonces ellos contribuyeron algo de su personalidad, cada uno tenía cierto vocabulario que nadie más usaba, por ejemplo, y vamos a ver en la siguiente sesión cómo todo esto encaja perfecto en el plan de Dios y bueno, va a ser interesante ese análisis. El punto aquí es que aunque ellos contribuyeron algo en forma, en contenido,
no contribuyeron nada, es exactamente lo que Dios dice. Ahora, con lo que sí tenemos que tener muchísimo cuidado son con las transmisiones humanas subsecuentes, porque estas sí están sujetas a errores. O sea, llámese las traducciones. Si nosotros tenemos un escrito, okay, que es el original, o es una copia directa del original, entonces estamos perfectamente bien porque ese es exactamente lo que Dios dijo. Pero si estamos viendo una traducción, aquí sí tenemos que tener un poco de cuidado, hay que tener sensibilidad para esto, porque las traducciones sí están sujetas a errores humanos. Y después hay otro grupo de versiones, digamos, que ahorita vamos a ver con detalle, que ya son paráfrasis y este es el relato del relato. Entonces es más bien ya como, o sea, ya está muy lejos del escrito original y eso ya no puede ser considerado palabra de Dios. Ok, algunos de ustedes han escuchado que la Biblia se le llama el canon, ¿ok? ¿Qué quiere decir esto? Canon, la palabra canon quiere decir una vara de medir, una regla, un estándar, ¿ok? En este caso, la aplicación es el estándar que define a un cierto escrito como escrito sagrado o palabra de Dios. Entonces, solamente estos 66 libros cumplieron con las especificaciones para poder formar parte de ese canon. El canon hoy por hoy está completamente cerrado, ¿ok? En Hebreos 1, Dios nos dice que Él habiendo hablado hace mucho tiempo, en muchas ocasiones, a los padres por los profetas, en estos últimos días nos habla por su Hijo. O sea, solamente por su Hijo, no por nadie más. Entonces el canon ya está cerrado, no se le puede agregar absolutamente nada. Y de hecho la Biblia tiene varios lugares en donde Dios mismo está haciendo esa advertencia, que nadie tiene autorización para agregarle, para quitarle a su palabra y que quien lo haga va a tener consecuencias bastante serias. Bien, entonces vamos a ver qué criterio utilizó la Iglesia Apostólica, que o sea, fue la iglesia que estaba conformada por los apóstoles de Cristo y los primeros seguidores de ellos, o sea, la iglesia en su nacimiento, digamos. ¿Ok? ¿Cuál es el criterio que ellos utilizaron para determinar cuáles libros sí eran inspirados por Dios y cuáles no eran? Bueno, el Antiguo Testamento no hay ningún problema porque eso fue compilado mucho tiempo atrás, en la época de Nehemías y de Ezra. Entonces, de eso no había ninguna duda. Pero para compilar el Nuevo Testamento, las pruebas que ellos hicieron fue, número uno, el escrito tenía que ser elaborado, tenía que haber estado escrito por un apóstol o alguien muy cercano a un apóstol. Ahora, ¿cómo se define un apóstol? Un apóstol es una persona que conoció personalmente a Jesús, que tuvo interacción directa con él y que recibió la palabra directamente de Jesús. ¿Ok? Otro punto era que concordara con todo el resto de los libros del canon, porque Dios no se contradice ni comete errores. Entonces, si algo estaba en contra de el resto de la escritura, de la palabra de Dios, entonces probablemente esto no era inspirado divinamente. Y el último punto es que fuera aceptado por todas las iglesias de la época. Porque acuérdense que después de que Jesús asciende al cielo y deja la tierra, manda el Espíritu Santo y después todos los apóstoles empiezan a ir a diferentes áreas, cada uno se va a diferentes regiones, por eso es que se comunicaban con cartas y ahí dejaron todos sus escritos. Pero entonces todo el mundo tenía que estar de acuerdo con esos escritos. Hoy en día podemos, si hubiera necesario, incluir un criterio más porque ya tenemos pruebas de todo lo que ha pasado durante la historia. Entonces tenemos incluso más herramientas que podemos utilizar para determinar si un libro realmente se puede autentificar como palabra de Dios. Y esas cosas las vamos a ver en la siguiente sesión. ¿Ok? Ahora, hay que considerar que hay libros que quedaron fuera del canon, pero son libros que siguen siendo útiles para nosotros. Por ejemplo, la pseudoepigrafía, que incluye libros como el libro de Enoch, los evangelios de Barnabas, de Tomás, de Judas.
Estos libros son útiles porque nos ayudan a entender cuestiones conceptuales. Nos ayudan a entender vocabulario, contexto, hechos históricos y sobre todo entender, o sea, qué es lo que traía en la mente los apóstoles cuando escribieron estas cosas para que nosotros podamos entenderlas un poquito mejor. Porque hay cosas que escribieron que sí suponían que nosotros o que la gente que estaba recibiendo eso, la audiencia, conocía de qué estaban hablando. Que para nosotros ya no está tan claro porque pues ya no vivimos en esa época. Ok. Están también los pergaminos del Mar Muerto. Okay, fue un descubrimiento muy importante que se hizo en unas cuevas llamadas las cuevas de Qumran, que están en Israel. Y ahí se encontró en el año de 1956 una serie de pergaminos que estaban escondidos en unos jarrones de cerámica en las cuevas. Y es un hallazgo verdaderamente valioso porque estas copias estaban muy, muy, muy cercanos a los originales. Todas las copias que se encontraron fueron escritas antes del año 70 después de Cristo. Y hubo fragmentos de todos los libros, se encontraron con excepción del libro de Esther, que es también una cosa muy interesante porque la palabra Esther significa algo oculto. Y ese libro trae ese tema muy prevalentemente. Bueno, también están los libros que conforman la apócrifa, ¿ok? Con ellos hay que tener cuidado porque aunque nos pueden ayudar para entender algunas cosas como vocabulario, contexto, etcétera, estos libros se ha determinado que tienen errores históricos, geográficos y también teológicos. Ejemplos de estos libros son el libro de Judith, de Tobit, de los Macabeos, etcétera. Y hay algunas denominaciones que incluyeron estos libros dentro del paquete bíblico, digamos, pero eso lo hicieron no en el primer siglo, sino varios siglos después, y fue una respuesta a las protestas de ciertos grupos que decían que la iglesia no estaba siguiendo algunas cosas correctamente de acuerdo con la palabra de Dios. Entonces ellos incluyeron estos libros diciendo, no, sí, mira, ya es palabra de Dios. Entonces no es realmente válido. Bueno, ahora hay otros libros que quedaron fuera del canon, pero que no son nada útiles y con eso sí hay que tener un poco más de cuidado, ¿ok? ¿Como cuáles? Como el Corán, el libro de los mormones, los libros o los documentos que utilizan los testigos de Jehová, la ciencia cristiana, la cienciología, y algunos otros libros que se han considerado sagrados por otras religiones, ¿no? Cada religión tiene lo suyo, ¿no? Estos sí no son para nada útiles porque están hablando de un Dios que no es el Dios del que nosotros estamos hablando, no es el Dios de Abraham, Isaac y Jacob, son otros personajes completamente diferentes. Esta idea que comentamos en la primera sesión de que si es posible encontrar a Dios a través de otros dioses, no es posible. No es posible, estos son personajes completamente diferentes, no estamos hablando de la misma persona y por eso es que Dios dice en los 10 mandamientos, el primero de los 10 mandamientos es no tendrás otros dioses ajenos delante de mí. Entonces, si todos los otros dioses fueran el mismo Dios, pues Dios no hubiera puesto eso en su primer mandamiento. ¿Están de acuerdo? Ok, las traducciones. ¿Cómo llegó hasta nosotros la Biblia que tenemos hoy en día? Bueno, el Antiguo Testamento estuvo escrito en su mayoría en hebreo. Okay. Hay una pequeña porción que está escrita en arameo, pero en su gran mayoría está escrito en hebreo. Ahora, en el primer siglo, cuando vivió Jesús y los apóstoles, el idioma comercial de la época ya no era el hebreo, sino era el griego. Entonces, en esta época se hizo más o menos en el año 270 antes de Cristo, o sea, bastante más antes de que él naciera, se hizo una traducción del hebreo original al griego
de ese momento para que la gente pudiera tener un mejor acceso a las escrituras. Porque lo que estaba sucediendo es que iban a la sinagoga a leer la palabra de Dios y la leían en hebreo. Y entonces es exactamente como si nosotros vamos a un servicio de iglesia hoy en día y se leen las escrituras en latín. O sea, sí es muy válido, sí está cerca del original, pero no le entendemos nada, porque ya no se usa. Entonces ellos hicieron esta traducción que se conoce como la Septuaginta, ¿ok? Y esta era, digamos, la Biblia que utilizaban los apóstoles. O sea, todos los escritos del Antiguo Testamento que fueron recolectados por Ezra y Nehemías, más o menos en el año 450 a.C., fueron compilados y después se hizo la traducción al griego y eso era lo que los apóstoles tomaban, digamos, como su Biblia. Y todas las citas que se hacen en el Nuevo Testamento acerca del Antiguo Testamento están tomadas justamente de la Septuaginta. Ahora, después de eso, tuvimos un evento histórico aquí en el año 70 después de Cristo. O sea, esto fue unos 38 años después de la resurrección y la ascensión de Cristo, en donde los romanos destruyeron completamente Jerusalén. O sea, aplanaron la ciudad y dentro de toda la destrucción, por supuesto que se destruyó el templo judío por completo. Y de hecho Jesús había predicho que eso iba a suceder. No quedó, literalmente no quedó una piedra sobre la otra de lo que era el templo judío. Entonces, el problema de eso es que el judaísmo bíblico que Dios les dio estaba basado en el templo. O sea, su manera de reconciliarse con Dios y de obtener perdón por sus pecados y todo esto era a través de hacer sacrificios en el templo. Entonces, si en el año 70 les quitan el templo, pues ¿cómo va a funcionar? No pueden seguir lo que dice la palabra de Dios en el Antiguo Testamento porque ya no hay templo. Entonces, en el año 90 después de Cristo, se reunieron en lo que se conoce como el Consejo de Jamnia y generaron una serie de modificaciones y documentos, etcétera, para poder tener ellos un judaísmo que pudieran vivir sin el templo. Que eso pues ya es bastante problemático porque esta ya fue una creación humana, ya no fue lo que Dios les dijo que hicieran y cómo lo hicieran. ¿Ok? Bueno, y después de, aquí después del Consejo de Jamnia, entonces lo que se genera es el texto masorético, ¿ok? Y de ahí empiezan a salir otras traducciones, ¿no? Se traduce al latín por aquí, ese es el Textus Receptus, y todas estas traducciones están afectando las traducciones que tenemos el día de hoy, tanto en inglés como en español. Pero la buena noticia es que ya hoy en día también tenemos traducciones que están hechas directamente de los idiomas originales a nuestro idioma y en modo actual. Entonces, esas son las traducciones que hay que buscar, las que estén más cerca de los idiomas originales, no las que ya pasaron de traducción en traducción en traducción. Entonces, vamos a ver ejemplos de esto. ¿Ok? Como les platicaba hace ratito con ese semáforo, hay algunas versiones bíblicas que son traducciones hechas de palabra por palabra. Entonces se traduce palabra por palabra. Hay otras que están traduciendo idea por idea y hay algunas otras que es una paráfrasis. ¿Ok? Cuando es idea por idea, pues aquí ya estamos metiendo mucho la interpretación personal de qué entendió el traductor, que es la idea de este párrafo, digamos. Entonces ya ahí ya tiene un poco más como mucha mano humana que ya no se puede considerar realmente como palabra de Dios, porque no es exactamente lo que él dijo. Y la paráfrasis, pues ya esto es una novela, ¿no? O sea, porque ya te voy a platicar un relato del relato. O sea, este sí ya es teléfono descompuesto y definitivamente no se puede considerar como palabra de Dios. Entonces, si yo les pudiera dar una recomendación, sería no vayan a tomar ninguna de estas versiones, o sea, la de Dios habla hoy, traducción en lenguaje actual o Nueva Biblia al día, porque son paráfrasis.
Estas pues no son tampoco tan buenas, pero las traducciones palabra por palabra, que todas las versiones de la Reina Valera están hechas de esta manera, la Biblia de las Américas también está hecha de esta manera, y sus versiones más modernas también. Entonces, estas son muy, muy buenas opciones para hacer estudio de la palabra de Dios. ¿Ok? Bueno, y ahora vamos a ver cómo sabemos que estos escritos realmente vienen de Dios. Vamos a empezar a examinar la evidencia. ¿Ok? Primero vamos a definir cuáles son los estándares aceptables de las pruebas que vamos a considerar, ¿no? Vamos a considerar que no todas las pruebas o no todo lo que se pueda poner sobre la mesa es evidencia confiable y relevante. Ejemplo, pues la opinión personal de cualquier persona, pues no es evidencia confiable y relevante y verificable. Necesitamos que la información que analicemos como evidencia sea verídica, o sea, que sea fidedigna, verificable, actual y corroborada. Vamos a ver 3 grupos importantes, como hemos mencionado: evidencia externa, bibliográfica y evidencia interna. Ok, empecemos con la evidencia externa. Tenemos aquí 3 grupos, que son los testigos, los historiadores y la arqueología. Ok, los testigos. Estas fueron las personas que estuvieron presentes cuando ocurrió lo que se escribió. O sea, ellos relataron lo que vieron con sus propios ojos, lo que vivieron en carne propia. Ok. Los relatos aquí vemos que son complementarios, que sí reflejan perspectivas diferentes, pero diferentes consistentes. O sea, son complementarias, sin embargo, no hay ninguna contradicción. Entonces, de todos los sucesos principales de los que están hablando, ninguna persona está contradiciendo a la otra, pero es como si, les voy a poner un ejemplo, digamos que Mariana y yo íbamos por cierta avenida y hubo un accidente de carros, ¿no? Entonces nos paramos, viene la policía, le pide a ella su declaración. Ella dice: yo vi que sucedió esto y esto y esto y esto y esto. Y luego viene la policía, pide mi declaración y yo les digo lo que yo vi. Cuando la policía compare esas 2 declaraciones, si Mariana y yo estamos diciendo la verdad, nuestras declaraciones no van a ser idénticas, porque ella vio ciertas cosas desde su perspectiva y yo vi ciertas cosas desde mi perspectiva. Entonces no puede ser lo mismo. Es más, si fueran exactamente igualitas, entonces eso sería evidencia de que estábamos mintiendo, porque nos tuvimos que haber puesto de acuerdo para decir exactamente lo mismo. Entonces, cuando tienes relato, testimonio de varias personas que es complementario, pero no idéntico, esa es, de hecho, una de las características de un testimonio verídico, ¿ok? Mientras no haya contradicciones, por supuesto. Ahora, otro punto aquí interesante es que en los relatos bíblicos del Nuevo Testamento vemos que hay muchos elementos vergonzosos. Y si ellos estuvieran tratando de escribir una historia inventada o deseada, no relatando lo que realmente sucedió, pues esos elementos vergonzosos o errores no hubieran estado documentados. ¿A qué me refiero con esto? Por ejemplo, en la época de Jesús, pues desgraciadamente las mujeres y los hombres no tenían el mismo estatus. Los hombres tenían un estatus bastante más alto que las mujeres. No que estuviera bien, y Jesús hizo mucho para corregir eso, pero it is what it is. Así era la cosa. Entonces, ¿cuál es el evento más importante de toda la historia del cristianismo? El evento más importante es la resurrección de Cristo. Porque si Él no hubiera resucitado, si Él no hubiera vuelto a la vida y dar todo el testimonio que dio antes de su ascensión, entonces Él sería como uno más de todos los profetas que están cada uno en su respectiva tumba, ¿no? Él es el único personaje considerado religioso, sagrado, lo que tú quieras, que está vivo hoy en día. Todos los demás están, como dije, en sus respectivas tumbas. Entonces, la resurrección es un evento extremadamente importante. Bueno, resulta que después de la crucifixión pusieron a Jesús en la tumba y
el domingo, muy temprano en la mañana, fueron las mujeres a buscar el cuerpo para terminar de hacer las preparaciones, etc. Y cuando llegan se dan cuenta que la tumba ya está vacía. Entonces, después de que los ángeles les explicaron que Jesús no estaba ahí, que no se asustaran, pero que no estaba ahí porque él vivía, entonces ellas van y corren con los apóstoles que encontraron, con los primeros que se encontraron, y les avisaron que Jesús ya no estaba ahí, ¿no? Entonces, qué privilegio, en primera, que fueron las mujeres las que encontraron el elemento más importante, ¿no? Pero bueno, van y le platican a ciertos apóstoles. Entonces imagínate que llega María Magdalena con Pedro y dice, Pedro, ¿qué crees? Es que Jesús ya no está en la tumba. Resucitó, él vive, como dijo que lo iba a hacer. Entonces Pedro así sacadísimo de onda porque en ese momento estaban todos súper temerosos, estaban escondidos. O sea, después de lo que le había pasado a Jesús en la cruz, eh, ellos estaban todos escondidos porque entre los romanos y los judíos seguían persiguiendo a todos los seguidores de Jesús. Entonces, Pedro, todo sacado de onda, va y les platica al resto de los apóstoles y los apóstoles les dicen, a ver, ¿de qué estás hablando? ¿Cómo que no está en la tumba? ¿Cómo que el cuerpo ya no está ahí? ¿Cómo sabes? Y Pedro, pues me dijeron las mujeres. O sea, no era exactamente algo que le hubiera dado un estatus respetable a Pedro en ese momento. Entonces, detalles vergonzosos. Y también hay errores documentados, ¿no? Como el hecho de que Pedro hubiera negado a Jesús 3 veces durante los juicios por los que él pasó. Si la historia hubiera sido fabricada, estas cosas no estuvieran documentadas. Ese es el punto. Ahora, otro elemento muy importante aquí es que la audiencia, o sea, la gente a la que le estaban dando esta información, ellos estaban vivos en el momento en que sucedió todo lo que escribieron. Entonces, esta gente no iba a dejar que se propagara, y mucho menos para el resto de la historia, información que no era cierta para nada. O sea, es como si ahorita, imagínate que yo hago un escrito y blog y lo publico y todo diciendo que el COVID-19 fue, comenzó en Nueva York y venía en una bomba que se estrelló en unos edificios que se llamaban las Torres Gemelas en Nueva York. ¿Quién me va a creer? O sea, eso va a pasar como fake news al otro día. O sea, nadie va a dejar que eso se quede para la historia y que se propague esa información porque todos sabemos que eso no es cierto. Porque muchos estuvimos pues muy al pendiente cuando sucedió lo de las Torres Gemelas y todos estamos ahorita viviendo la pandemia del coronavirus. Entonces sabemos que esos dos eventos no tienen correlación y nadie permitiría, o sea, la audiencia misma no permitiría que se propagaran esas historias falsas. Entonces, en 2 de Pedro 1:16 vemos que él dijo, porque no hemos dado a conocer el poder y la venida de nuestro Señor Jesucristo siguiendo fábulas artificiosas, sino como habiendo visto con nuestros propios ojos su majestad. O sea, él está aquí explicando, no les estamos platicando cuentos chinos, estamos platicándoles lo que nosotros vivimos, lo que vimos con nuestros propios ojos. Bueno, y luego están estos personajes, los historiadores. Ellos eran profesionales, ¿ok? O sea, su carrera como historiadores se trataba de documentar profesionalmente, con precisión, todos los sucesos que conformaban la historia para preservarla para el resto de la humanidad. Entonces, ellos normalmente estaban contratados por reyes, emperadores y diferentes líderes nacionales para formar el récord, documentar la historia. Normalmente estas personas trabajaban bajo amenaza de muerte, o sea, no podían poner lo que ellos quisieran, definitivamente. Y como dije, pues ellos eran profesionales en esto. Algunos historiadores destacados en la historia. Está, por ejemplo, Flavio Josefo, que fue un historiador judío del primer siglo. Está Policarpo, que fue el obispo de la iglesia de Esmirna, que Jesús menciona en el capítulo 2 del libro de Apocalipsis.
Él hizo 36 menciones del Nuevo Testamento en sus escritos históricos. Y luego está otro historiador muy, muy importante que es Ireneo. Él fue un historiador del segundo siglo y en sus escritos históricos hay 767 menciones de cuestiones que sucedieron como la relata el Nuevo Testamento. Entonces, ellos son agentes externos que no eran parte de los apóstoles, que no eran parte de la iglesia necesariamente, sí, pero que su trabajo era documentar con precisión lo que había sucedido. Entonces, si sus relatos están corroborando el Nuevo Testamento, pues ahí tenemos algo de mucho valor. Ok, siguiente punto son los descubrimientos arqueológicos. Ok. Y especialmente en tiempos recientes ha habido muchísimos descubrimientos que nos están dando pruebas físicas de los recuentos bíblicos, ¿okay? De lugares, de objetos, de documentos. Incluso hay ciudades bíblicas que ya se han descubierto como Jericó, como Nínive, como Babilonia, que Nínive, por ejemplo, o sea, pasaron muchísimos siglos sin que hubiera rastro de esta ciudad y ahora ya ha sido completamente descubierta. Okay, un arqueólogo destacado es el doctor Robert Cornuke. Él es un arqueólogo bíblico que tiene hoy por hoy más o menos 75 expediciones a diferentes sitios, haciendo investigaciones en estos sitios 100% bíblicas. Él encontró, entre otras cosas, el templo de Salomón, que está realmente en la ciudad de David y no donde la tradición dice que está, que es donde está el Domo de la Roca. También encontró las 4 anclas del barco naufragado de Pablo cerca de la isla de Malta. Encontró la montaña del Sinaí, que está de hecho en Arabia Saudita, no en la península del Sinaí. Y la evidencia de esto está espectacular. Incluso Hollywood está haciendo una película acerca de una de sus expediciones a este lugar. Va a estar muy interesante y espero que salga ahí todas las fotografías y la evidencia porque de verdad está increíble cómo han preservado ese lugar de tal forma que puedes ver la evidencia de lo que viene en el Génesis y en el Éxodo. Está increíble. Bueno, también encontró el Arca del Pacto que está en Etiopía y varias otras cosas. Entonces, si alguien lo quiere buscar, tiene videos y tiene todo documentado. Está muy padre toda esa información. Bueno, ahora vamos a ver la evidencia bibliográfica. Ok. Los libros de la Biblia, ya habíamos hablado que son copias de manuscritos y pergaminos que se escribieron en diferentes épocas de la historia. Ahora, la documentación es evidencia válida dependiendo de 2 cosas. Una, del tiempo que transcurrió entre el escrito original y la fecha de la copia más antigua sobreviviente, ¿ok? O sea, que se tenga acceso hoy en día. Y el número de copias antiguas existentes. Vamos a analizar este caso por un segundo para tener un punto de comparación, ¿ok? Los escritos de Platón, no veo que haya ninguna controversia acerca de ellos, o sea, no hay ninguna contienda, nadie los está retando de ninguna forma. Entonces, creo que es un ejemplo bastante seguro que podemos utilizar. Estos, específicamente las tetralogías de Platón, estuvieron escritas entre los años de 427 y 347 a.C. Sin embargo, la copia más antigua con la que se cuenta hoy en día data del año 900 después de Cristo. O sea, aquí tomando nuestro punto número 1, vemos que el tiempo que transcurrió entre el escrito original y la copia antigua, más antigua, es más o menos de 1250 años. O sea, es muchísimo tiempo transcurrido entre el original y la fecha de la copia más antigua existente. Y además de este tipo de copias antiguas, solamente se encontraron 7. ¿Ok? Ahora vamos a comparar esto con el Nuevo Testamento de la Biblia. ¿Ok? El Nuevo Testamento estuvo escrito más o menos entre los años de 45 y 95 después de Cristo.
¿ok? Santiago, que se considera como el primero que se pudo haber escrito, fue en el año 45, y el último ya habíamos mencionado, que es el Apocalipsis, que escribió Juan más o menos en el año 95 después de Cristo. Ok. Ahora, las copias que existen fueron hechas, o sea, tienen fecha de los años, bueno, de entre 40 y 90 años después de los originales. Entonces, si comparamos, o sea, incluso si te vas al número más grande, 90 años después de los originales, compara eso con 1250 años después de los originales. La diferencia es monumental. Y además tenemos arriba de 24,000 copias o fragmentos, o sea, pergaminos completos o fragmentos de pergaminos, pero son arriba de 24,000 copias existentes. Entonces, como puedes ver, la diferencia es inmensa. Si alguien no tiene ninguna duda de que los escritos de Platón realmente los escribió Platón y que lo que dice ahí es realmente lo que él puso, pues ¿por qué vamos a dudar del Nuevo Testamento, ¿no? Ok, ahora vamos a entrar un poco en materia. Vamos a ver solamente el primer punto de la evidencia interna, pero aquí lo que es hermoso es que vamos a ver las huellas digitales de Dios en su palabra. Ok. Bueno, vamos a ver que la Biblia tiene una naturaleza verdaderamente única. El primer elemento de esto es la singularidad de los escritores que contribuyeron en esta colección de 66 libros. Moisés, por ejemplo, fue un líder político. Sabemos que creció como un príncipe en el palacio de egipcio, pero después se convirtió en un líder político que lideró a Israel a salir de Egipto, a dejar la esclavitud y de ser su propia nación. Bueno, después tenemos a David, al rey David, que primero fue pastor, luego músico, después fue guerrero y finalmente se convirtió en el rey más importante que tuvo Israel. Amós fue un vaquero, Josué fue un general del ejército, Nehemías fue copero de un rey pagano, estaban en cautiverio, Daniel fue primer ministro, pero de Babilonia también en cautiverio, Salomón, que fue hijo de David, él fue rey y filósofo, muy diferente de su papá. Lucas, él era un médico y también era historiador. Pedro, como todos saben, fue un pescador. Mateo era el SAT, recolector de impuestos. Pablo era un rabino y Marcos era un secretario particular. Entonces, vean por un segundo la variedad tan inmensa de diferentes carreras, digamos, de estos personajes. Ahora, lugares donde se escribió la Biblia, increíble. Moisés estaba en tierra completamente salvaje, ¿ok? Porque habían salido de Egipto y estaban ahí como cerca de la montaña del Sinaí por 40 años, ¿no? Y ahí fue donde escribió él todos los primeros 5 libros del Antiguo Testamento. Jeremías escribió su libro cuando estuvo como preso en un calabozo. Daniel escribió las profecías y todo lo que a él se le dio mientras fue un oficial muy alto de la corte en Babilonia. Entonces él escribió en un palacio. A Pablo le tocó escribir desde prisión. Lucas andaba viajando por todos lados cuando hizo sus escritos. Y Juan estaba exiliado en una isla desierta. Entonces también lugares completamente diferentes. ¿Ok? Humores. Encontramos dentro de los relatos bíblicos alegría, tristeza, confusión, melancolía, certeza, desesperanza en muchas ocasiones. Se escribió además en 3 lugares muy diferentes, en 3 continentes distintos, en Asia, África y Europa, en 3 idiomas diferentes, hebreo, arameo y griego. Y contiene una serie de estilos literarios bastante variados. O sea, encontramos poesía, narración histórica, canción, romance, correspondencia personal, memorias, sátira, biografía, ley, profecía, parábola. Entonces ahora pensemos por un segundo que esta colección de libros que llamamos la Biblia ha sobrevivido arriba de 2000 años de persecución, de críticas y de muchísimos intentos por diferentes grupos de cambiarla.
Y después de todo esto, encontramos que hay una continuidad del relato y hay una integridad del mensaje que es verdaderamente impresionante porque pues estos escritores no se pudieron haber puesto de acuerdo. La gran mayoría de ellos ni siquiera se conoció uno al otro, especialmente todos los del Antiguo Testamento. Y sin embargo, vemos cómo se conectan cosas del Antiguo Testamento perfectamente con cosas del Nuevo Testamento. Y eso nos deja ver que el autor estaba realmente fuera de la dimensionalidad de tiempo que tenemos nosotros para conseguir compilar un sistema de información como es lo que nosotros conocemos como la Biblia. ¿Ok? Eso tuvo que haber tenido su origen fuera del tiempo, que es la eternidad. Ok, Josh McDowell, él es un investigador muy, muy, muy importante a nivel mundial. O sea, este señor lo contratan empresas multinacionales para hacer investigaciones de muy alto nivel. Y él, estudiando todas estas cosas acerca de la Biblia como libro, dijo que esta singularidad es clara indicación de que la Biblia es superior a cualquier otro libro jamás escrito. O sea, tenemos verdaderamente un tesoro en las manos que nunca vamos a terminar de explorar y de disfrutar. Bueno, con esto vamos a cerrar la sesión de hoy. La próxima vez vamos a hablar de todos los otros puntos de la evidencia interna, que está súper, súper interesante. Ahí sí les recomiendo que no se vayan a perder esa sesión porque va a ser un viaje espectacular que vamos a hacer. Ok, vamos a ver realmente las huellas digitales de Dios en su palabra. Nos vemos entonces el martes 21 de abril a las 8 de la noche por Zoom. Espera la invitación en tu teléfono y que tengan buena semana.